¿Qué tal, queridos? Bienvenidos nuevamente a una de nuestras entrevistas con autores. En esta ocasión nos va a acompañar un buen amigo que tengo muchos años de conocerlo, ya más de, yo creo, 15, ¿no? O sea, Arturo. Ya, yo creo que más de 15, sí, ya como 20. Ah, Sí, muchísimos. Entonces, es increíble yo siempre digo, la providencia a veces te lleva por caminos muy interesantes y nos volvemos a encontrar ahora con nuestra labor el, de escritor y yo más de difundidor o divulgador de literatura. En este caso, queremos platicar con él sobre la publicación de su nuevo libro, su último libro, Lo invisible en lo visible, que ya, y de hecho, olvidé traer el refugio que está en mi otro cuarto con libros, que es su primera novela. Este es su segundo libro publicado, este es un ensayo. Este, Ujú. voy a leerles rápidamente la semblanza que tienes en el libro, Arturo, para que te conozcan. Sí, sí, Eh, sí. Él es Arturo Cisneros Poiret. Enseña, traduce y escribe poesía del siglo XIX, XX y XXI. Profesor de literatura en preparatoria y universidad. Es autor de la novela El Refugio, publicado en Textofilia, que me gustó, por cierto. Ujú. Y tiene varias publicaciones más académicas relacionadas con poesía. Eh, Tiene algunos artículos que yo, si me permites, Arturo, los voy a poner los títulos en la descripción del video por si tienen interés. Entonces, dicho esto, bienvenido, Arturo, y ojalá nada, te sientas cómodo y podamos platicar. Muchas gracias, gracias. En principio, yo les voy a hacer una introducción de lo que va el libro de Arturo y ya que él profundice y nos explique, porque realmente es un texto eh, técnico, más académico, de ensayo poético. Lo que nos narra, les voy a compartir un par de imágenes. Lo que nos narra Arturo y lo que nos quiere explicar es sobre Anne Carson. Anne Carson es una poeta, actualmente sigue viva, canadiense, y tiene un modo particular y un estilo propio muy característico que yo realmente no lo conocía. Eh, Arturo explica que el retrato literario, ¿no es así? Eh, Ujú. y nos explica a lo largo del ensayo su libro, bueno, profundiza sobre su libro Short Talks de Anne Carson. Así que, dicho esto y enseñado y hecho un poco la introducción, yo quisiera preguntarte, Arturo, en principio, desde nuestra perspectiva y labor como divulgadores y gestores culturales, no sé realmente qué concepto otorgarnos, nosotros compartimos más narrativa, más novelas. Y realmente nos cuesta, a mí en lo particular siempre me ha costado, me gusta la poesía, pero siempre nos ha costado, y a los lectores yo creo que estarán de acuerdo conmigo, la poesía. En este caso, yo lo que te quiero comentar es por qué escogiste a, Ujú. para escribir sobre poesía actualmente y por qué específicamente a Anne Carson. Ok. Sí, es una buena pregunta. Digo, sobre todo, es muy cierto, ¿no? Que de alguna manera la poesía resulta ser como el género, no sé si precisamente el más difícil al cual ingresar, pero sí, no, digamos como que no nos abre las puertas de una manera tan sencilla porque es difícil transitarlo, ¿no? De pronto no sabemos por dónde entrarle. Y esto, digo, pasa porque pues desde secundaria, pienso, siempre nos enseñan que la poesía es este género literario que sirve para expresar las emociones y los sentimientos. Y sí va un poquito por ahí, o al menos a mí cuando enseño en mis clases me gusta pensar que sí existe esta parte orgánica, ¿no? Que sí existe esta parte como incluso a mí me gusta pensarla como de necesidad. Siento que el ser humano tiene una necesidad real, verídica, natural de expresarse a través del lenguaje. Y en ese sentido sí es cierto que cualquier persona puede escribir y puede acercarse a la poesía. Creo que la gran problemática que tiene la poesía es que nos acercamos a ella con todas las expectativas culturales que ella trae atrás, ¿no? En lugar de simplemente querernos acercar como cuando vamos al cine, como cuando agarramos una novela que nos gustó la portada en una librería, le ponemos como todo el énfasis de producto artístico, casi como el arte conceptual, nada más por hacer como una analogía, ¿no? Pero en particular a mí, digo, siempre me ha gustado mucho la poesía, siempre he intentado también escribirla, no es
Eso sí, no es muy sencillo escribirla, aunque existe esta necesidad en todos y en todas. Em, pero a mí siempre me ha fascinado, sobre todo, bueno, desde que estudié la licenciatura, la poesía siempre fue como el género que más me movió, y en particular, em, cuando yo me dispongo a escribir o cuando me dispongo a enseñar, porque pues lo que enseño aquí en la universidad justamente tiene que ver con poesía, es porque para mí la riqueza o lo lindo de la poesía, o como yo la concibo, es como si fuera una especie de forma de conocimiento alterno, ¿no? Al menos a mí me gusta verlo así, como que a través, es una manera, es un tratamiento tan extraño, tan diferente del lenguaje, que al final, pues la realidad es una construcción lingüística y la manera como comprendemos lo real es a través de las palabras, ¿no? Porque no podemos no pensar más que en palabras. Exacto. Entonces lo que hace la poesía de alguna manera es como voltearte, ¿no? La realidad y permitirte experimentar de una forma distinta. Últimamente, bueno, no últimamente, pero han salido un par de películas que creo que explican muy linda, de una manera muy linda el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, está esta película que salió hace poquito que se llama Perfect Days, Mm, en donde justo el personaje lo que hace pues es experimentarse y permitirse experimentar la realidad, ¿no? Y eso, digamos, es lo que hace la poesía. La poesía es la vida cotidiana, la vida normal, pero es sentir una suerte de experiencia que no puede ser transmitida con las palabras comunes, aunque evidentemente no tengamos más que las palabras comunes, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poquito el que a mí me haya gustado, y en particular Anne Carson, porque cuando yo salí de la carrera, bueno, yo estudié letras, cuando salí de la carrera yo curiosamente ya no sabía qué leer, porque para todos los textos a los que yo me acercaba, yo ya tenía un montón de prejuicios, ¿no? claro. Y me costaba ya muchísimo trabajo ir a una librería y agarrar un libro cualquiera y leerlo, solo por leerlo, con gusto, como que yo ya llegaba y tenía que juzgar. Vale. Y me harté obviamente de eso y ya sentía yo que no estaba pudiendo disfrutar la lectura. Y entonces un día dije, no, voy a regresar a leer como leía antes, fui a una librería y me encontré justo un librito de Anne Carson acá en México, que era en ese entonces el único que se había traducido, un libro que se llama De Creación. Lo leí, o sea, lo leí ahí rapidísimo, leí un par de poemas y me pareció maravilloso, pero lo interesante es que no supe por qué me estaba gustando. Y entonces, justo como iba en contra de estudiante de letras y tiene que entender lo que pasa en la literatura, como me trastocó todo y no entendía por qué funcionaba y por qué era bueno y por qué me hacía sentir y pensar varias cosas, pues dije, este es el camino a seguir de aquí en adelante, ¿no? Como que me modificó la manera de entender lo que yo había estudiado por 4 años y medio. Totalmente, ¿no? Y es que qué bonito lo describes, porque yo lo explico más prosaico y más ¿No? pueril quizás, pero yo más o menos pienso lo mismo en la literatura en general. O sea, pienso que la forma en cómo los autores forman las frases, escogen según qué palabras, es muy particular y es un estilo propio y a mí me emociona mucho eso. Yo siempre cito el ensayo de, no sé si lo conozcas, de Calazo, Literatura y los dioses, me parece. Ujú, Y Calazo tiene esta teoría, que se las comparto, básicamente es que los dioses actúan a través de los artistas, ¿no? ujú, Y a mí me gusta también pensarlo así, o sea, y quizás por ahí, yo pensando en el título de que le das a tu ensayo lo invisible en lo visible, yo pensaba cuando vi el título, pensaba en la cita, evangélica de las cartas a San Pablo, ¿no? Que él ujú, lo que dice es que vemos la creación vemos a nuestro creador a través de las creaciones, a través de los objetos creados, a través de las acciones creadas. Pensé que iba a haber alguna cita esa, pero citas a otros, a Heráclito, por ejemplo, a Anne Carson, pero yo lo pensaba de esa forma y lo que quería preguntarte es justo eso, ¿no? Si es necesario para describir un objeto, ver el lado o hacer el esfuerzo, quizás, Art Carson ahí nos explicarás mejor, pues tiene este proceso de ver, pensar y traducir, ¿no? Pero yo eso es lo que les propongo siempre a la gente cuando les propongo ciertas lecturas, es a veces los autores, en mi humilde opinión, a veces no saben muy bien qué están escribiendo. A veces pienso, ¿no? ujú, Simplemente los símbolos actúan o los arquetipos actúan operativamente en los autores a veces y quizás ellos
están viendo algo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de en la Capilla Sixtina hay un ángel tapándose un ojo viendo a Dios. Y el Ujú, artista yo creo que ve algo por ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta, la que te había compartido antes y te la comparto ahora, es si, porque entiendo que Ann Carson lo que hace son retratos, ¿no? ujú. ¿En qué consisten estos retratos literarios, este estilo propio de Ann Carson? Y ¿cómo puede encontrar el artista o las personas justamente lo invisible en lo que está viendo, ¿no? Porque estamos viendo un retrato, pero pues, al mismo tiempo a veces vemos a toda la persona, su interior, su futuro, su presente, ¿no? No Ujú. sé, compártenos eso porque es muy interesante en el ensayo también. Obviamente, esto que nos va a explicar Arturo, que seguramente también lo van a encontrar en su libro, vayan y cómprenlo también, obviamente. Pero bueno, es lo que te quería preguntar. Y que, a mí me gusta esa referencia bíblica. Yo no soy una persona religiosa ni en ningún sentido, pero siento que el fenómeno religioso a mí siempre me ha interesado mucho. Hay un filósofo neoplatónico que se llama Plotino, Mm, y lo que este Plotino decía en algún momento en uno de sus libros, que son libros súper complejos y oscuros, pero lo que decía era que estaba hablando de los profetas y de los poetas, ¿no? Y lo que él decía era que los profetas de alguna manera tenían como la capacidad de acceder a Dios, ¿no? Pero, y esto es una cosa muy linda, el que tuvieran la capacidad de acceder a Dios no les daba a ellos la habilidad de transmitir a través del lenguaje humano aquella imagen divina que estaban presenciando. me Entonces, lo encanta. que Plotino decía era que los profetas podían acceder a Dios, pero eran los poetas los que podían hablar, diciéndolo así, digamos, aunque parezca una falta gramatical, hablar a Dios, ¿no? No hablar de, sino decir a Dios, ¿no? Y esto está súper lindo. Hay un poeta estadounidense, ahorita se me fue el nombre, muy joven, ahorita del siglo XXI, está escribiendo muchísimo. Se me fue el nombre, pero lo que este hombre dice y me encanta en uno de sus ensayos, eh, él cuenta una anécdota en donde dice que él viene de familia judía, entonces él llega y cuenta que un niño se acerca a un rabino, ¿no? Y el rabino le dice es que tienes que rezar, ¿no? Tienes que hablar con Dios, obviamente, digamos, siguiendo su fe, ¿no? Eh, y lo que el niño le pregunta a mí me pareció como interesantísimo, ¿no? Le pregunta como, es que, ¿cómo puedo hablar con Dios si yo no tengo la palabra de Dios? Es decir, Dios no va a entender lo que yo le digo porque no hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, a mí a eso me embotó el cerebro y me hizo pensar, por supuesto, que de alguna manera, si Dios nos hablara, sería como un sonido ensordecedor, ¿no? Y dos, sería de alguna manera como un lenguaje ininteligible, porque tendría que exceder la capacidad humana para entenderlo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, todo esto por lo que mencionabas de la cosa bíblica, de la cita bíblica, pero en realidad, o sea, a mí sí me interesa muchísimo todo el tema religioso, la poesía mística en particular me gusta mucho, que además, entre paréntesis, es interesante porque ese primer libro que leí de Anne Carson habla sobre una filósofa francesa que también de alguna manera tendría como una noción de mística, ¿no? Que era Simone Weil. Mm, Y lo que hace Carson ahí es retomar algunos conceptos, algunas ideas de Weil y desde ahí empieza a escribir el poema. la Pero lo que persona, yo encontré, muy buen mandé libro, La persona y lo sagrado. muy buen libro. Sin duda, sí, es una autora maravillosa, independientemente de la religión, independientemente de lo que cada quien profese, creo que Simone Weil es fundamental y salva vidas incluso. Eh, pero cuando yo empecé a leer a Carlson y todo este rollo, justamente en el asunto del retrato, y que tiene mucho que ver con lo que le hace la poesía a la palabra. Digamos, yo siempre le digo a mis estudiantes, es que lo que la palabra o lo que la poesía hace es cargar a la palabra de lo que no cabe en la palabra, ¿no? Es decir con palabras lo que no, en teoría, no podría ser dicho con las palabras, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que ser sinceros quienes estudiamos literatura o quienes pretendemos escribir y decirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, que la vida no cabe en el lenguaje, ¿no? Que la vida siempre va a exceder al lenguaje, que la experiencia
va a exceder al lenguaje, pero es esa misma experiencia la que trastoca el significado común de las palabras y las transforma como en una obra artística. Y entonces lo que yo veía en Anne Carson en general, en el arte del retrato, porque digamos, si lo vemos también en el retrato pictórico y en el retrato literario, pasa algo muy interesante, ¿no? Y es que en teoría un retrato lo que tendría que hacer paradójicamente es encapsular en una obra, en una representación, la totalidad de la vida de una persona, ¿no? Porque, y así, ya digamos, lo podríamos decir de esta manera, uno ve el retrato y ve a la persona, ¿no? No se trata de que estás viendo el retrato y el retrato suponga ser simplemente la representación de alguien más, sino que es esa persona ahí puesta de alguna forma, ¿no? Entonces yo me preguntaba cuando estaba escribiendo el libro y cuando estaba investigando mucho sobre este asunto del retrato, ¿cómo era posible hacer eso, ¿no? ¿Cómo Claro. cabe una vida en una obra artística, en una obra pictórica o en una obra verbal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y justo, pues ya en el libro yo ahí lo discuto mucho, ¿no? Pero justo lo que yo veía era que tradicionalmente se pensaba que un retratista lo que realmente retrataba era la esencia de la persona a quien quería retratar, ¿no? Podríamos decirle, llamarle alma, llamarle espíritu, como sea, ¿no? Pero por supuesto, yo siendo una persona absolutamente atea, yo no quería caer en la idea de que se retrata el alma, ¿no? Sin embargo, empecé a notar a través de la poesía de Anne Carson y de muchas otras cosas, que más bien lo que el retratista hace es hacer visibles aquellos movimientos interiores que están en todas las cosas, eh, y presentárselas a un espectador, ¿no? Em, digamos, de alguna manera, en algún taller, en alguno de los talleres que di sobre literatura, hace poquito di un taller sobre escritura y duelo, que es un tema que también me interesa mucho. Y justamente lo que yo comentaba en ese taller, sacaba una cita que viene en el libro de Anne Carson, bueno, en mi libro sobre Anne Carson, una cita de Paul Valéry, ¿no? Que es este poeta del siglo XIX francés, que él decía que un verdadero artista, un verdadero pintor, es aquel que pinta lo vivo de lo vivo, ¿no? Y obviamente lo que yo me preguntaba es, bueno, ¿qué es eso de lo vivo, ¿no? Y ahí en el libro lo Claro. manejo de diferentes maneras, pero justo lo que yo pensaba de alguna forma, hice una pregunta en ese taller, me acuerdo, que parecería ser como muy absurda, ¿no? Y yo les preguntaba a los estudiantes, ¿qué es lo vivo de lo vivo? ¿En dónde está lo vivo de lo vivo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué será que se mueve el pecho de alguien que respira, el calor, qué sé yo, los ritmos del cuerpo, ¿no? Muy semejante a la danza, ¿no? Y entonces, justamente lo que yo les decía es que esa cosa viva de lo vivo es, digamos, como esta integración de movimientos que están ahí, ¿no? Pero que no nada más están, digamos, como visibles, sino que de alguna manera se manifiestan desde adentro hacia afuera, ¿no? Como la danza incluso. Había un fotógrafo francés que me gusta mucho que se llama Robert Tosno, y Robert Tosno decía, tenía una frase maravillosa, que decía, al final de nuestras vidas todos tenemos las caras que nos merecemos. Total. De alguna manera, o sea, suena gacho, pero también es, claro, o sea, la gestualidad, ¿no? Cómo se nos deforma el cuerpo, cómo se nos deforma la cara. Eso también es esa especie de movimiento interior que el retratista tiene que captar en la pintura. Y mi sensación es que la poesía hace exactamente lo mismo a través del lenguaje, ¿no? Hay una suerte de bulto interior, tanto en el sonido como en el sentido de la palabra, que se materializa y se manifiesta en versos, ¿no? O en prosa, sea el caso, porque pues la poesía no se tiene por qué encapsular en el verso. Y, y ahí, digamos, de alguna manera es cuando lo invisible se manifiesta en lo visible, ¿no? Más allá de evidentes connotaciones religiosas que siempre van a estar atravesando, ¿no? No sé si dije algo, pero por ahí. No, güey, nos pasa que a veces nos vamos por las ramas la gente que nos dedicamos a eso porque nos gusta hablar a veces, ¿no? Pero no, totalmente, ¿no? Y sí, siguiendo con con esta idea, ¿cómo nos explicarías? Bueno, ya nos comentaste qué es un retrato y qué es un retrato poético, pero quizás la forma en cómo Anne Carson hace esto,
creo que es muy particular. O sea, yo no manejo mucho la poesía en general, no conozco tantos poetas, pero me pareció muy particular, sobre todo esto que yo mencionaba, o sea, no el plasmar, sino el traducir, ¿no? Ujú, Ver algo y traducirlo en palabras, me pareció muy, muy lindo y no sé si es algo particular de Anne Carson o es, digamos, el género del retrato literario, si es que existe alguien más trabajando este tipo de poesía, no sé si nos puedas comentar algo al respecto. ujú. Sí, bueno, ahí digamos que más bien es como mi noción, ¿no? Sobre el retrato, porque curiosamente Anne Carson nunca ha dicho abiertamente que a ella le gusta o que ella escribe retratos. Ya. Eh, la única provocación que ella siempre tiene, y es una provocación que movió todo el libro, es que ella escribe dibujos, ¿no? Y para mí eso fue como, a ver, ¿qué chingas quiere decir esto de escribir dibujos, ¿no? Pero mi sensación o mi visión era que, y creo que puede ver en cualquier arte, eh, que para hacer un retrato literario o pictórico, al menos tienen que ocurrir tres tareas o tres instancias, ¿no? Una, y va a sonar súper obvia, es ver, ¿no? Suena súper obvia, pero es interesante porque justo lo que hace el arte de alguna manera es hacernos ver de una manera diferente lo que vemos todos los días, ¿no? Y por eso me encanta también la palabra obvio, porque la palabra obvio, su connotación es, digamos, podemos decir que algo es obvio porque es evidente, ¿no? Y ahí están todas las palabras cargadas con la sensación de la vista, ¿no? La percepción. Entonces, algo es obvio porque es evidente, porque cualquiera lo podría ver. Pero está esta otra palabra, ¿no? Que es una derivación de la palabra obvio, que es obviar. Y Mm, obviar quiere decir pasar por alto, ¿no? Entonces es bien interesante porque siento yo que de alguna manera todas las personas andamos por la vida obvio. pasando por alto las cosas obvias, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, qué sé yo, de cosas lindas, la luz, y de ahí viene también la fortaleza del haiku, ¿no? Que el haiku tiene esta capacidad de percepción que primero es ver, experimentar, estar en lo real y luego intentar, y esta es la segunda actividad, intentar traducir esta experimentación de lo real al lenguaje, ¿no? ¿Cómo traducir la vida a la palabra? ¿Cómo traducir la vida o la experiencia a una imagen pictórica? ¿No? Y yo les comentaba en algún momento a mis estudiantes también que, bueno, una de mis tías hace tiempo falleció terriblemente en un accidente, ¿no? Y entonces lo que yo le decía a mis estudiantes, va a sonar súper extraño, pero espero que se entienda, es que ahí estaba de alguna manera latente el acto poético, pensándolo en todos los ámbitos artísticos, ¿no? Y yo les decía, porque desde que falleció mi tía en un accidente automovilístico, la palabra accidente para mí se cargó de un significado ajeno al Claro. significado literal de la palabra, ¿no? Y entonces ahora yo digo accidente y está cargadísima de un montón de cosas que la gente no concibe o no conoce. Entonces el trabajo del poeta o del artista es tomar estas palabras ordinarias, cargarlas de esa experiencia personal extraordinaria y permitirle al otro leerlas, ¿no? Y ese creo que es el momento de la traducción, Mm, que además tiene que estar seguido por un momento, digamos, de pensamiento, ¿no? O más bien sería, si es cierto, era al revés, era primero ver, luego pensar y luego traducir porque yo veo, pero me tengo de alguna manera que inmiscuir en lo mirado más allá, así como decía Timón y Pumba en la película esta donde salen los 12, el Rey León 3 creo, que Timón le decía a Pumba siempre, tienes que ver más allá de lo que ves, ¿no? Digamos, es un poco esa idea, obviamente simplificada, pero el darte cuenta que lo que ves está cargado de muchas otras cosas imperceptibles, pero porque no pones atención, ¿no? Y creo que esa es también la clave de Simone Weil, el poder poner atención a las cosas y desde ahí mirar diferente y desde esta otra mirada traducirlo a tu material. Y esa es la complejidad de la poesía y de la literatura, que quien escribe literatura trabaja con lo que todo mundo tiene a la mano, que es la palabra. No es como que trabajes con música, que no todo el mundo puede hacerla, no trabajas con colores que tal vez no tienes acceso a poder utilizarlos, sino que trabajas con lo que la gente utiliza de manera ordinaria todos los días y lo más común, que es el lenguaje.
Entonces, ¿qué haces con el lenguaje para crear una obra artística? ¿No? Claro. Tienes que cargarlo de algo ajeno al lenguaje y eso sería pues, la vida misma, de alguna forma. Total, total, estoy súper de acuerdo. Yo digo, yo en menos en la poesía, pero yo en el plano narrativo y en el arte en general siempre les comento que justamente el arte es eso, ¿no? O sea, decir con ficciones, verdades, transmitir verdades a través de ficciones o mentiras, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí me gusta mucho todo Ujú, lo que sea ficción porque lo realista pues ya lo veo en los periódicos, ¿no? O sea, me lo están describiendo y tiene poco de artístico, ¿no? Ese tipo de ujú, descripciones. O sea, creo que lo bonito, y tú lo pones con palabras mucho mejores que las nuestras, pero es eso, o sea, jugar con todos estos recursos para decirnos verdades perennes, porque esto que estás diciendo son verdades que el primer ser humano la ha sentido y el último lo va a sentir, ¿no? O sea, creo que eso es realmente el trabajo poético que se puede encontrar realmente en narrativa, en pinturas, en cualquier tipo de arte, se ve eso, ¿no? Yo siempre cito, volviendo a tu referencia es Timón y Pumba, mi referencia es Maradona. Yo veo a Maradona y tiene ciertas frases que es poesía pura, o sea, por él, qué sé yo, apenas vi cuando se despide en el estadio diciendo, la pelota no se mancha, ¿no? A pesar de que es un tipo tan prosaico, tan vulgar, por él actúan la poesía, por él de repente fue tocado y dice palabras que uno no encuentra a veces, ¿no? Cómo transmitirlas. Y eso yo creo que es el trabajo del artista, como bien tú estás mencionando, ¿no? Y oye, y por último, nada más te quería, yo creo que esto es más técnico, es la pregunta última que tengo así más técnica del ensayo, porque realmente está cargadito, chicos, de conceptos, está cargado de conceptos, así que vayan con un diccionario, pero realmente se van a llevar mucha carnita poética. Y por último, lo que te quería preguntar, esto de las técnicas y los recursos poéticos que utiliza Anne Carson para hacer sus poemas, ¿no? Mencionas por lo menos tres, la antológica, la posición y la metáfora. Si puedes rápidamente explicarnos, porque realmente creo que estoy aprovechando para tomar clase y tomar apuntes, porque realmente no son conceptos que yo los utilice y que los utilicemos con facilidad, ¿no? ujú. Sí, sin duda. Nada más para cerrar rapidín lo que decías antes, me recordaste ahora con lo que decías sobre el arte. Hay una autora que a mí me encanta, que le recomiendo a todo el mundo también, que se llama Clarice Lispector. Y Mm, Clarice justamente lo que decía es sobre el arte y la literatura en general, ¿no? Decía, y siempre la parafraseo y la cito mal, pero no importa, que de alguna manera su pretensión literaria era hacer algo más real que la realidad, ¿no? exacto, exacto. Y después decía, cuando ser a veces sangra, ¿no? Tener esa sensación también ahí como muy material también. Y de las tres figuritas, fíjate que esa fue también mi mayor complicación, porque yo construí, digamos, como todo este aparato, voy a decir teórico porque no se me ocurre otra palabra, y después yo sabía que tenía que bajar todo ese aparato teórico filosófico a algo más tangible, ¿no? Y es lo que se va haciendo a lo largo del libro hasta llegar al final. Y entonces caí en esas tres figuras que son las que yo veo en la obra de Anne Carson y que ella misma también las discute, sobre todo la metáfora y la de la antilógica, ¿no? No tanto la posición, esa fue una cosa mía, pero digamos a grandes rasgos, a ver si pudiera explicártelas. La antilógica es una figura más retórica que poética y era una figura que utilizaban los sofistas en la Grecia antigua, ¿no? Y lo que los sofistas hacían a través de la antilógica o lo que buscaban, que digamos es un poco como la esencia de la paradoja, ¿no? Que es súper linda la paradoja también porque es, digamos, pensar dos cosas opuestas que no tienen sentido, pero a través de ellas surge un sentido nuevo. Y entonces lo que hace la antilógica es intentar, retóricamente, intentar sostener dos ideas opuestas como si ambas fueran verdaderas. Exacto. Entonces, un sofista, pues sí, digamos, retóricamente ese sería su fin argumentativo.
Pero lo que hace Carson es adaptar, o esa es mi idea, es adaptar esta figura retórica a una figura poética. Y entonces lo que hace es utilizar conceptos opuestos, digamos, contradictorios, que se anulan uno al otro para crear un sentido nuevo en las palabras, un sentido nuevo en el lenguaje, ¿no? Ella escribió su tesis de doctorado sobre Safo, que es esta Ujú. poeta griega, de Lesbos, y justo lo que analizó Ann Carson es lo que ella llama estereoscopía, ¿no? Que es un fenómeno visual, ¿no? Que ocurre en el cine, por ejemplo, en las imágenes en 3D, ¿no? Cuando tomamos una fotografía de una cosa y luego tomamos otra fotografía de esa misma cosa, pero con un pequeño movimiento, se da la sensación de profundidad. Entonces, lo que Carson piensa con esto es que tenemos dos palabras, dos conceptos, que en el caso de Safo era el dulce amargo, ¿no? El amor es algo dulce amargo. Y entonces lo que hace es poner dos conceptos contradictorios que cuando los unes, así como si vieras en 3D, logras ver algo más allá de la contradicción, ¿no? Entonces esa sería un poquito la idea de la antilógica. Creo que es más comprensible con la paradoja. Luego la idea de la posición, esa es una figura meramente gramatical. Creo que pocas veces se utiliza para hacer un análisis poético, pero lo que hace la posición a mí me interesa muchísimo y me gusta mucho, sobre todo porque tiene que ver con el dibujo. Ahorita a ver si lo logro explicar. Porque lo que hace la posición es sumar atributos a una cosa, ¿no? Todo esto pensando, ojo, que lo que les dije hace 1000 años, que ya no me acuerdo cuándo se los dije, pero que es que la realidad es puro lenguaje, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo, qué sé yo, a mi Kafka, ¿no? Que está aquí conmigo. Yo tengo a mi Kafka, ¿no? Y digo, Kafka es un nombre, ¿no? Ya le di un atributo, Kafka es un nombre. Y luego digo, Kafka es un nombre, qué sé yo, iracundo, ¿no? Le doy otro atributo. Kafka es un hombre iracundo que llora. Kafka es un hombre iracundo que llora por las noches. Entonces, le voy dando atributos. Lo que hace la aposición es seguir sumando atributos a las cosas de la realidad, difiriendo o aplazando su sentido último, ¿no? Mm, Entonces, lo que yo veía en Carson, y ahí es cuando caché por qué Carson dice, o es mi teoría de por qué Carson dice que escribe dibujos, es porque en el dibujo, si tú te das cuenta, a diferencia de la pintura, el proceso de hechura del dibujo es visible, sí. ¿no? Entonces tú haces un dibujo y ese trazo deforma el dibujo y haces otro trazo y deforma y deforma y deforma, y se va aplazando su sentido final como si estuviera vivo, ¿no? Estás en constante devenir, como estamos las personas en general, ¿no? Entonces la posición es eso, pero a mí me encanta pensarlo también en poesía y siempre les pongo este ejemplo en mi clase, ¿no? Les pongo ahí en un pizarrón un ejercicio que yo hacía, ¿no? Poético. Y yo les decía, vamos a hacer un poema, ¿no? Así entre comillas. Y entonces yo ponía unas palabras, ¿no? Y decía, ya va, así empieza el poema, ¿no? Ya va, y le agrego, vacío, Mm, ya va vacío, ya va vacío de sí, ya va vacío de sí vaciándose, ¿no? Y empiezo a jugar y justamente se va como dispersando la palabra, ¿no? Y se va acrecentando. Y entonces yo sigo, ¿no? Ya va vacío de sí vaciándose, andándose vaciando. Y les digo, ese es el poema. Y les digo, pongámosle un título al poema, ¿no? Y le pongo desangrándose. Y mm, entonces el sentido del poema cambia, cambió ¿no? totalmente, claro, te entendí. Cambia totalmente. Sí. Y entonces después yo les decía, ok, ahí está, ¿no? Y tiene sentido y le creamos un sentido y producimos el sentido y así funciona la realidad. Y les digo, pero qué tal que el poema no se llama Desangrándose, sino Diarrea, ¿no? Claro, Ya va, también. es otra cosa. Entonces, justo lo que yo veía en los poemas de Carson es que son productos, o bueno, no productos, son objetos poéticos que se están haciendo sobre la marcha, de alguna manera, como un dibujo, ¿no? Y en el caso de la metáfora, bueno, pues es la figura, digamos, como por excelencia, ¿no? De la poesía. Suele costarle mucho trabajo a algunas personas comprender que es una metáfora, pero yo siempre la explico de una manera como muy sencilla, y es que una metáfora es
llamar a una cosa con el nombre de otra cosa, ¿no? Entonces yo puedo decir, imagínate que yo me encuentro a una persona y le digo, eres un árbol, ¿no? Ahí ya hay una metáfora. La gran diferencia entre la metáfora y la analogía, que son de alguna manera figuras hermanas, si yo le agrego el cómo, ya es una analogía, ¿no? Eres como un árbol. Pero si yo le quito el cómo, no eres como un árbol, te transformas en esa cosa, eres un árbol, ¿no? Y entonces lo que hace Carson justamente es trabajar a través de la metáfora, porque lo que Aristóteles decía era que el lenguaje metafórico es la sensación de haberte equivocado, de haber cometido un error en la lógica, en la comprensión del mundo, pero dándote cuenta a través del error que había otra manera de entender las cosas, Claro, claro. ¿no? Entonces, yo encontré, digamos, hay un montón de cosas más en Ann Carson, ¿no? Pero yo encontré esas tres figuritas y me gustaron muchísimo para poder explicar por qué Ann Carson escribe dibujos y cómo atraviesa toda esta idea del retrato. Eh, eh, y me pareció fascinante, ¿no? Yo encontré muchísimas más figuras, pero me tuve que quedar con esas tres porque ya no me cabía más espacio. Exacto. Entonces dije, ya, hasta ahí se logró, vámonos, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. No, pero realmente yo aprecio mucho que nos expliques esto porque realmente cuando yo siempre comento en muchas ocasiones, cuanto más conocemos, más disfrutamos, ¿no? Uno disfruta una película cuando sabe lo complejo que es un traveling, ¿no? Lo complejo de hacer, qué sé yo, fenómenos, pues qué sé yo, arte, es muy complicado hacerlo, ¿no? Y cuando lo entendemos a base de conceptos, pues nos ayuda a entender y a disfrutar un poco más. A veces sí se hace pesado, pero realmente tenemos que estudiar, chicos, estudien. Y realmente tu libro nos ayuda a entender en específico a Ann Carson. Realmente también yo les invito, aprovechando este paréntesis, que hago de a entrar al mundo poético y a la poesía también sin prejuicios, ¿no? Tratando de disfrutar y de escuchar, porque en muchas ocasiones la poesía se disfruta a veces por el oído nada más, o a veces con el puro sentimiento, y que también está bien, ¿no? Pero yo creo que ahí el chiste es incentivarlos, y tu libro realmente creo que en lo particular a mí me descubrió Ann Carson, que ya tengo, ya me vienen dos, tres libritos de ella, y los compartiré por ahí. Oye, y por último, aprovechando que te tenemos aquí y que nos pudieras recomendar, porque realmente nuestro canal y nuestra labor en Instagram y en redes sociales, pues va más al fomento de la literatura, más que quizás clases, pero aprovechando que te tenemos aquí y escuchándote, que nos puedas recomendar algunos libros que te hayan gustado a ti y creas que sea bueno para nuestros suscriptores, en cuanto a poesía o narrativa, si tú quieres. Y mira, ya nos dice varios nombres, ¿no? Clarice Lispector, que chicos es muy buena, búsquenla. Entonces, si nos puedes compartir algunos libros, qué sé yo. Claro, digo, es la tarea más difícil siempre recomendar libros, pero siempre me voy un poquito como a mi lugar seguro. Em, Libros que, bueno, autores o autoras que siempre recomiendo, uno que digamos es una de mis fascinaciones es Antonio Di Benedetto, Mm. que es un escritor argentino, digo, ya murió, pero tiene una obra narrativa bellísima, sus cuentos y sus novelas, todo es maravilloso, sea lo que sea que se compren o lo que quieran leer, Los Suicidas, es una gran novela, creo que es mi novela favorita de él, y en realidad sus cuentos también son maravillosos. Em, También podría recomendar a esta autora argentina, a dos autoras argentinas, aprovechando que me vino a la mente otra, ya que estoy en Argentina pensando también en eso. Una sería Alejandra Camilla, es una autora argento-japonesa, también escribe muy, muy bello, y es de esa escritura sencilla, o sea, de fácil acceso. Y la otra que me vino a la mente es también María Negroni, ¿no? Que también es una poeta, ensayista, muy, muy buena. Ya si se quieren ir como a lados tal vez más extraños, porque también otra de mis vertientes de investigación es la literatura experimental, entonces enseño como cosas medio raras. Oye, perdón, Eh, pero ajá. creo que tu primer novela, El Refugio, yo te iba a comentar eso, es muy experimental.
¿no? Ahorita que lo mencionaste me acordé, y bueno, no te lo había comentado, pero me pareció bastante experimental en el sentido, está muy fragmentada, me gustó, perdón que te haga el paréntesis, también léanlo, creo que no se ha vuelto a publicar, no sé, bueno, Arturo, No, pero es muy buena. Digo, no es una literatura común porque está experimentando Arturo en su novela y la verdad es que es complicado un poco seguir la narrativa porque está muy fragmentada, pero es muy, muy, muy buena, la verdad. Perdón, te interrumpí, te lo quería contar. muchas gracias. Sí, sí, esa novelita también tiene ahí sus cosas. Justo la experimentación con la estructura, con el lenguaje era como muy importante para mí en ese momento. Y sí, si quieren leerla, adelante también, léanla con Te las gusto. vendo. Ah, no es Eh, cierto. pero, digamos, justo en esta línea, ahí se me vienen a la mente dos autores que también suelo enseñar mucho. Uno es Kathy Acker, que es una escritora estadounidense muy dura. Su Uf, novela más famosa está traducida al español en anagrama, se llama Aborto en la escuela. y Es una es cosa, tremenda. es durísima, es durísima. Es una novela además súper rara, pero es muy dura. Sí, Y muy, muy fragmentada. Estos dibujos, muy también. incómoda, muy incómoda. Bueno, ya platicaremos, a mí me incomodó demasiado, pero es muy buena, o sea, experimenta mucho. Sí, pero sí, creo que justo la palabra ideal ahí es la incomodidad. Sí, genera mucha incomodidad. Y ¿quién más había pensado? Ya se me fue la onda. No, Bueno, perdón. con esos, yo creo que con esos ya son bastantes. Con cada dato van a tener para platicar y para espantar a sus tías. Sí, montones, montones. Es Aborto una en la gran escuela, ¿no cosa. se llamaba? Aborto en la escuela, ¿no, no era el título que le pusieron en español? Aborto en la escuela, ¿no? Bueno, Aborto en la escuela. no, Una eso. cosa durísima. Pero eh, también hay que tomar en cuenta que pues, es una autora punk, ¿no? Hecha y derecha, entonces sí, es unas cosas rarísimas. Además, tiene un ensayo bien curioso que casi nadie conoce, porque ella practicaba fisicoculturismo tiene un ensayito en donde hace como una analogía entre el fisicoculturismo y la poesía. Es una cosa muy curiosa. También se no, los recomiendo leer. de verdad, a ver, tengo mis gustos, pero Katy Acker es buenísima, buenísima. Son Sí, ese tipo de autores que juegan y están jugando en otra liga. Ellos tienen su propio ritmo, sus propias ideas. Realmente, eh, qué sé yo, podría hablar mucho de Katy Acker porque realmente después nos quedamos una segunda parte a lo mejor de novelas. sí, Tal, claro. estaría bueno. Estaría bueno. Pero bueno, chicos, vamos cerrando. Vayan a buscar el libro lo invisible en lo visible. Está, por cierto, quiero hacer un paréntesis y mencionar un poco la edición. Es una edición muy cuidada, chicos. Tiene muchas ilustraciones. ¿Quién es la ilustradora, Arturo? Para que es Se llama Jimena Estíbaliz. para que Creo que también por ahí en algo. Ajá. está en Instagram. Y la editora es Abril Castillo, que también tiene una muy buena novela en narrativa, Tarantela. Es una edición súper cuidada, los dibujos están hermosos. Miren, les comparto un poco los dibujos. Hay uno en particular de Anne Carson que me gustó. Déjame, se los enseño. Aquí se los comparto. Realmente es una edición muy cuidada, muy artesanal, dice Arturo. Yo, pues sí, es bastante artesanal, porque la tira son tiras bastante pequeñas, pero realmente, y el sello editorial de Alacraña se llama, ¿no? Sí, sí, a la caraña. Tiene ediciones muy cuidadas, así que también como libro, como objeto, valdría la pena una charla bastante larga y la verdad es que vale mucho la pena tenerlo en físico, así que búsquenlo. ¿Algo más que nos quieras compartir, Arturo? Pues nada ¿Algún, más. nada más? Pues, muchas gracias por la invitación. Espero no haberles aburrido mucho. Y qué chido que se están sumando al canal de Miguel para seguir leyendo y compartir. Síganos, ya saben, denle like, comenten y compártanlo a sus amigos o enemigos si los quieren aburrir a sus amigos, a sus enemigos. Entonces, nada, les agradezco mucho y síganos para más contenido literario y nada, muchas gracias, Arturo.